Bueno, he escogido esta película por su éxito, su interés, que espero haya permitido que ustedes todos, o al menos la mayoría, la hayan visto. Una pregunta: ¿por qué el momento escogido para el plano detalle de Arthur maquillándose es aquel en el que se pinta los labios? Quiero decir, la máscara de un payaso cubre la cara entera. ¿Por qué ese es el segmento elegido? Creo que resulta obligado a notar que se ha escogido uno de los gestos más acentuadamente femeninos del acto del maquillaje. ¿Escucha el personaje las palabras procedentes de la radio mientras se está maquillando? Seguramente poco, solo escasamente, dado lo intenso de su ensimismamiento. Pero en cualquier caso, la metáfora le alcanza. Quiero decir, intuimos ya que el personaje en el comienzo mismo del film se siente parte de la basura del mundo. Un mundo literalmente descrito como lleno de ratas. Authorities are saying the city is under siege by scores of rats. And not just any rats, but super rats, or hard to kill. Esta es la segunda mención a las ratas en el film. Y cabe decir que ahora es una mención propiamente masiva. Quiero decir, lo es visual, escrita y también verbal. Y la verbal por triplicado. Elevadas a la enésima potencia, además, por vía del prefijo super ratas. El análisis no puede no prestar atención a tal saturación en el dibujo del universo doméstico del personaje. Y debe comenzar entonces anotando una palpable conexión con la primera ocasión en que las ratas fueron nombradas, la hemos visto hace un momento. Entonces escuchábamos la palabra superpuesta a un plano detalle que mostraba las pinturas con las que Arthur se maquillaba. Algo semejante ha sucedido también aquí. De nuevo, un plano detalle acompaña en la imagen a la palabra ratas cuando, con extremo énfasis, es pronunciada en la banda sonora. Si entonces fueron los productos de maquillaje, ahora lo son los alimentos que Arthur ha preparado para su madre. Y sus manos están siempre presentes junto a esos productos de semejante densidad matérica como son las pinturas de maquillaje o los alimentos maternos. De modo que ambos quedan así conectados, el maquillaje y el alimento de la madre. Ambos resultan marcados por su asociación con ese común denominador que son las ratas gigantes. ¿Cuánto de gigantes? Es este un notable plano en el que la cámara, que mostraba primero el televisor, ha seguido en traveling el movimiento de la bandeja para, justo cuando ésta ha quedado en el regazo de la madre, panoramizar ágilmente hasta el rostro de ella. Véanlo de nuevo y constaten cómo esa última panorámica ha tenido lugar en el momento mismo en que la voz del locutor televisivo pronunciaba la expresión super ratas.
Authorities are saying the city is under siege by scores of rats. And not just any rats, but super rats, or hard to kill. Lo han visto, ¿verdad? Super rats, or hard to kill. La sugerencia que golpea al espectador sin que su conciencia alcance a tener conciencia de ello es la que asocia a la madre con las superratas que todo lo invaden. Doy por hecho que es fácil que esto que les digo les parezca excesivo, pero ¿qué puedo decirles sino que mi experiencia, y es de lo que trato de hablarles, de mi experiencia como analista, bien, esta experiencia me confirma una y otra vez que esas cosas que cuando emergen por primera vez parecen excesivas, terminan a medio plazo por confirmarse. Es más, por descubrirse como las que mejor corresponden a lo que en el texto sucede. Vean por de pronto dos confirmaciones que apuntan en ese sentido. La primera, el trazado mismo del plano, que comienza con la imagen de la superrata en el televisor y que concluye con la imagen de la madre en su cama. Pero no es solo eso, sino también esto otro. Lo han oído. Son unas superratas a las que es muy difícil matar. Muy difícil. Haría falta alguien, un tercero lo suficientemente poderoso que fuera capaz de hacerlo. So everybody's heard about the super rats that are in Gotham now, right? Well, today, the mayor said he has a solution. You ready for this? Super cats. Observamos el entusiasmo con el que Arthur celebra la mención a esos supergatos. Supergatos que, como hemos oído, vienen asociados a figuras paternas. Así el alcalde de la ciudad, por una parte, y por otra el mismo showman televisivo, quien, pienso que ustedes lo recordarán así, comparece en el film como la única prótesis de un tercero con la que Arthur cuenta para poner distancia entre él y su madre. Yo diría incluso que de ahí podría haber aprendido el primero de los gestos de esa danza cada vez más sofisticada que irá elaborando el personaje a lo largo de todo el film hasta su apoteosis final. De hecho, la sugerencia de un deseo asesino dirigido hacia la madre se dibuja muy pronto en el film, aunque el espectador no termine de percibirlo con claridad. Sí, porque es hacia el sillón de su madre hacia el que Albert apunta su pistola. Y más tarde, bueno, lo recordarán ustedes, la dificultad de esa tarea habrá de manifestarse en el momento mismo del paso al acto. But now I realize it's a fucking comedy. Pincelada notable, la carne descubierta de Arthur en contacto con la mano angustiada de la madre, en su agonía. La misma carne entonces, y ello hace de una manera más inmediatamente corpórea esa idea que late constantemente al fondo, esa que hace de Arthur un hijo de rata.
ven la dificultad con que Albert se encuentra a la hora de lograr matarla. Por cierto, que en ese momento se descompone la imagen en los colores fundamentales que la constituyen durante todo el filme, pero esta vez se aíslan a la vez que se muestran sintetizados. El cian en el lado derecho, el amarillo al fondo y el naranja sobre el hombro. De hecho, esta es una película que empieza en cian y acaba tras un lento proceso por el que va potenciando los otros tres colores alternativos, el amarillo, el naranja y el rojo, acaba ardiendo. Acaba ardiendo como la ciudad misma, dicho sea de paso. Lo que da, hay que añadirlo, al film una extraordinaria actualidad. A veces uno pensaría que incluso una cierta capacidad de anticipación. En todo caso, ¿no les parece que deberíamos volver hacia la relación entre esos dos elementos matéricos que han quedado asociados a las ratas? Quiero decir, el maquillaje y el alimento materno. Ciertamente, el que se nos muestre ahora un alimento que va del hijo a la madre y no de la madre al hijo es solo un pequeño variante que no altera para nada lo fundamental, en la misma medida en que se sitúa en ese circuito tan primario como es el de la relación nutricia entre la madre y el hijo. Lo que va, vuelve. Cabría preguntarse, ¿lo que fue envenenado puede llegar a volver envenenado? Por otra parte, ¿no se pintan tantas veces el rostro de los niños pequeños con los alimentos que reciben? Ese sería el núcleo de esa conexión entre las pinturas y los alimentos. Creo que ese es el origen de los materiales con los que Arthur construye su máscara de Joker. Y que algo de esta índole está en juego, creo que queda confirmado por la nominación que Arthur recibe de su madre todo el tiempo. Recuérdenlo, su madre jamás le nombra por su nombre. Nunca usa el nombre de Pila. Tampoco el apellido, exclusivamente Happy. Es ella la que le ha dado ese nombre, pero ese nombre, Happy, feliz, es una nominación que contiene una orden que podríamos verbalizar así. Cuando estés ante mí, tienes que presentarme un rostro feliz. Y ciertamente tal es lo que Arthur busca desesperadamente encarnar con su máscara de payaso. Pero para entender la lógica esencial de esta relación que se dibuja al fondo del universo psicótico, psicopático que nos devuelve el film, debemos proseguir el diálogo que hemos interrumpido por un instante para hacer escucha del modo en el que la madre pronuncia ese nombre que ha otorgado, impuesto a su hijo. Como ven, es un ejemplo perfecto de discurso de doble vínculo. Feliz, ¿no tendrías que ser divertido para ser un cómico? Es decir, y así se organizan los dos capas de ese enunciado de doble vínculo. Debes ser siempre feliz y divertido para mí, pero no lo eres nunca y jamás lo serás. Sorprendentemente, la primera deriva esquizofrénica de Arthur, incluido ese universo de alucinaciones amorosas que ustedes recordarán, dicho sea de paso, con una mujer que es todo lo opuesto imaginable a la madre. No es blanca sino negra, no es rubia sino morena, no es delgada sino apuntando hacia gruesa.
En cualquier caso, después de esa primera deriva esquizofrénica de Arthur, algo la frena. El personaje se recompone y lo hace con la más férrea armadura psicopática. Y es en condición de tal como inaugura su reinado. Su reinado, ¿se dan cuenta ustedes de que les estoy suscitando, más allá del análisis de un filme, pues uno de los últimos corpus mitológicos, hay que añadir, especialmente siniestro, que ha alumbrado Occidente? Ese corpus que es el de Batman, pero que no ha cesado de escorar hacia su antagonista, el Joker, hasta que el Joker ha conquistado su protagonismo absoluto. El psicópata se ha adueñado de la escena, ha expulsado al héroe. Y saben, lo que hace más interesante a este tema, pero también más inquietante, en el límite, añadiría yo, más alarmante, es que esa violencia psicopática está cada vez más presente en la calle. Y con esto concluyo, porque me dijeron 15 minutos y he intentado, sin más, darles una muestra muy, muy fragmentaria y puntual de cómo trabajo. Me pareció una lectura súper interesante de estas secuencias. Y una cosa con la que me quedé, que me llamó la atención, es sobre este trabajo de planos detalles, sobre las manos del personaje maquillándose, sobre las manos del personaje cargando la bandeja de alimentos, que posteriormente el método que elige el personaje para asesinar a la madre, si bien practica con el arma, terminan siendo sus propias manos. Me parece que ahí hay como un pequeño recorrido interesante de ese elemento en reiteración, ¿no? En sumatoria, manos, 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 hasta que son las manos del propio personaje que van a estrangular a su madre, ¿no? Y que también me parece que hay una línea, ¿no?, temática y simbólica que va en evolución, ¿no? Si bien muestra el arma, después las manos son el arma, como que se viene acentuando esa idea. Y me pareció que era algo muy interesante que también estaba en el material. Ciertamente eso queda además anotado por ese plano, ¿no?, en el que la mano de la madre y parte de la carne, de la cadera del personaje se hace calculadamente visible. Sin duda es que es la relación más arcaica, más primaria, la que está movilizada todo el tiempo, ¿no? Y es una relación en esa medida radicalmente carnal. El problema es que es absolutamente invasora en su carnalidad, ¿no? No encuentra nunca una forma de articulación simbólica, y ese es el punto de origen del desastre, ¿no? Hay que añadir precisamente ese momento en el que aniquila a su madre. Ya saben que lo siguiente será matar al que ha venido a constituir una prótesis televisiva. Es otro aspecto del que habría que hablar despacio, ¿no? Una prótesis directamente vinculada al espectáculo televisivo, pero prótesis del padre. Ese doble asesinato es el que cambia totalmente la torna en lo que sigue, ¿no? Hasta ahí diríase que el perfil de Arthur es el de la esquizofrenia, pero a partir de ahí, en la medida en que comete esos dos crímenes, se convierte en un psicópata absolutamente armado. Y habría que añadir directamente en la estela de Dioniso. No sé si lo han pensado, pero pocas imágenes más potentes del Dioniso nietzscheano ha estallado en nuestro siglo como esta. Solo quería comentarle una cosa para ver lo que piensa, porque principalmente en los planes del maquillaje y después todo el movimiento que se hace de la televisión para la bandeja, para la madre, a mí me parece que en este momento especialmente el montaje es fundamental. La estructura narrativa que se organiza a partir del movimiento de la cámara, de los encuadres y de los cortes,
que de mi punto de vista dan todo el foco, ¿no?, a aquello que la historia quiere demostrar, ¿no? La cuestión de las ratas, la comida, su esquizofrenia y todo más. Entonces, me gustaría un poco saber qué piensa usted, porque en su exposición en un momento usted habló del montaje, entonces me gustaría un poco saber lo que piensa de la importancia del montaje para llegar a este tipo de reflexión sobre los elementos de la narrativa. Sí, no he usado la palabra montaje, pero al mismo tiempo implícitamente no he dejado de hablar de montaje, ¿no? Quiero decir, eran las imágenes y la manera en que se las introducía y la manera en las que las pautaba las que pretendían hacer evidente precisamente el procedimiento de montaje que, sobre todo en ese plano tan poderoso y tan brillante que va del televisor al rostro de la madre, se desenvuelve pues, como un ejemplo emblemático de montaje interno, ¿no? De montaje interno, además, que articula simultáneamente la transformación visual con la irrupción sonora. O sea, el último salto de la cámara coincide con la palabra superrata para devolver el rostro de la madre. Y por cierto que el rostro de la madre casi llameando a efectos de la lámpara amarilla que hay justo detrás de ella, ¿no? Esta serie de efectos, claro, son cromáticos, compositivos, pero antes que nada y en primer lugar, producto de un muy elaborado montaje interno, ciertamente. Creo que también sería interesante pensar, más allá de cierta cuestión de la coherencia narrativa, en qué momentos el personaje de Arthur va a estar y no maquillado. A mí me resulta inquietante el hecho de que, particularmente en todos estos fragmentos que el profesor seleccionó en relación al vínculo del personaje con su madre, él no está maquillado. O sea, hay como como estar al descubierto de cierta manera, ¿no? Porque obviamente después el maquillaje es máscara, es una manera de máscara. Pero cuando está con ella en la asistencia diaria, ¿no? En darle de comer, mantenerla higienizada, hasta el propio momento del asesinato, él está sin máscara. Y eso me resulta interesante porque es como que sería ella el último testigo de ese personaje que va a mutar en el personaje enmascarado, ¿no? Y también pensando en esta evolución de haber convertido dentro del relato al villano en el personaje más atractivo por sobre el héroe, ¿no? Son dos cosas, ¿no? Con respecto a la primera, sí es cierto. Bueno, vemos al personaje con su máscara desde el principio, haciéndola o exhibiéndola en la calle, pero es cierto que no cuando está con su madre, ¿no? Ciertamente cuando está con su madre, su rostro está desnudo. En buena medida, el tema central de la película, uno de los temas centrales es arranca del problema del ser humano para construir su máscara. Ese drama que quien más y quien menos vive en la adolescencia, ¿no? De lograr generar una imagen que pueda ser aceptada por los otros. Que es todo un drama que marca toda la adolescencia y si la adolescencia se supera dentro de lo posible, es que cierta imagen aceptada por los otros ha cuajado, ¿no? Yo creo que eso es lo que le da toda su potencia al arranque de la película en ese lento traveling de aproximación hasta el rostro del personaje maquillándose. Es decir, nuestro personaje nunca llegó a construir esa máscara. Es más, ni siquiera llegó a construir la máscara anterior. Quiero decir, ni siquiera llegó a tener la primera imagen de sí, esa que podríamos llamar infantil, y que de alguna manera
quien más y quien menos tiene recibida por la mirada acogedora de los padres, ¿no? Si lo recuerdan, esa especie de reconstrucción imaginaria que él hace del dossier clínico de su madre, se nos da a conocer, pues eso, la violencia, las torturas y violaciones que sufrió en su infancia, ¿no? Y por cierto, que ahí aparece un poderoso primer plano del niño con el rostro muy manchado, de pura suciedad. Pero esa suciedad junto a esos alimentos maternos son lo que el personaje va a intentar sublimar en forma de máscara y en principio en forma de máscara amorosa, ¿no? Para poder tener una identidad fuera de ese espacio donde todavía no la hay, que es el de la relación inmediata con su madre, ¿no? Esto con respecto a lo primero. Con respecto a lo segundo, sí, sin duda, es una de las tesis mayores en las que vengo trabajando, yo creo que ya desde hace 30 años, porque es un fenómeno que empieza en los 80, pero que no ha parado de incrementarse y que es un fenómeno extraordinariamente alarmante, aunque nadie termine de alarmarse por ello. Quiero decir, me remonto a los fundamentos. No hay cultura, no hay civilización que pueda sobrevivir a la aniquilación de su universo mitológico. Puede transformarlo, pero no puede vivir sin un universo mitológico, ¿no? Occidente, después de hacer el gran ensayo de destrucción, la deconstrucción es precisamente eso, un ensayo de desmontaje total de toda mitología. Sin embargo, en el mismo momento en que cree haber superado el horizonte mitológico, lo que hace es instalarse en la mitología más arcaica y siniestra, sin conciencia plena de ello. Pero la manifestación directa de ese salto es precisamente la caída del héroe, la desaparición del héroe de la escena y la ocupación de su lugar, de su posición por el psicópata. Y el psicópata, pues, es todo lo contrario al héroe en el sentido mitológico, ¿no? Quiero decir, en el sentido mitológico, el héroe es quien soporta con su esfuerzo la civilización misma, quien la funda, la soporta y permite que sobreviva. El psicópata es la encarnación de la fuerza misma de destrucción. Esto que se instala en el cine de masas a partir de los años 80, les añadiré para dejarles todavía más inquietos, que se instala en los años 80 por segunda vez, porque ya había pasado antes en el siglo XX, aunque los historiadores del cine no han terminado de percibirlo de manera sorprendente. Y no han terminado de percibirlo porque llamaban cine de vanguardia al cine expresionista que se hacía en Centroeuropa y especialmente en Alemania en los años 20 y 30. Miren, cine de vanguardia, en ese momento el cine que se hacía en Alemania era el cine más comercial del mundo. Y eso es lo que motivó la acogida que Hollywood dio a los grandes cineastas alemanes. El cine más comercial del mundo estaba ya estrictamente en ese registro. Del gabinete del doctor Caligari al Silencio de los corderos, por utilizar una referencia concreta, la distancia es mínima. Hay distancia en el tiempo, pero es casi una reencarnación de esas figuras, ¿no? La apoteosis del psicópata, entonces, es precisamente la cristalización de ese estado radicalmente mórbido en el que diríase que se encuentra nuestra civilización. Me refiero a la civilización occidental.
No exactamente, pero está extraordinariamente próximo. Quiero decir, el deletreo es literalmente el deletreo, es decir, renunciar a entender para poder ver la letra, para percibir cada elemento del texto en su autonomía. De hecho, esto suele ser mucho más productivo. Lo que más paraliza al analista cuando quiere analizar es su prisa por entender el texto que analiza. Tanto más cree que lo entiende, tanto más lo tapa. Tanto más tapa aquello que le ha tocado y que le escuece y que no termina de localizar. Por tanto, hay que entender lo menos posible y prestar atención a la letra en su absoluta autonomía. Prestando atención a la letra, evidentemente aparecen hilos que hay que seguir. Cuando se siguen esos hilos, ya el deletreo no necesariamente sigue plano a plano, sino que se desplaza siguiendo tales hilos. Es lo que yo he hecho con las ratas, sencillamente. Me di cuenta que aparecían las ratas varias veces, ¿no? ¿Por qué no seguir ese hilo? Es uno de los varios hilos que organizan el texto, ¿no? Y evidentemente eso nos lleva a un remontaje. Pero en rigor el remontaje no es más que el elemento básico, el procedimiento obvio del análisis. ¿Saben? En el mundo de los estudios artísticos se tiene poca conciencia de lo que en la tradición de la ciencia es el análisis. El análisis es manipulación activa, masiva del objeto analizado. Lo que pasa es que para un químico la palabra manipulación no tiene ese contenido peyorativo que tienen las ciencias humanas. Pero es que si el químico no manipula el producto que quiere analizar, no aprende nada de él. Necesita introducir reactivos, bombardearlo, segmentarlo. Esa manipulación, en términos cinematográficos, es un remontaje. Claro, hay que ensayar remontajes, hay que ver que alumbra, por ejemplo, el simple hecho de poner, como les he mostrado a ustedes muy sucintamente, ¿no? Poner en pantalla dos imágenes que se conectan entre sí de dos momentos muy diferentes del texto, pero del mismo texto, hacen visibles procesos de sentido que han alcanzado al espectador, pero que no se han escrito en su conciencia. Es decir, no han aparecido como operaciones cognitivas del espectador y sin embargo han actuado masivamente sobre él en el plano emocional. Y bien, el plano emocional es básicamente el que sostiene el fenómeno cinematográfico. Por tanto, sí, claro, remontar, analizar, manipular en profundidad los materiales. Lo que es asombroso es que todavía en el mundo de los estudios cinematográficos la mayor parte de los estudiosos escriban y hablen dando la espalda a las imágenes. Es como si les tuvieran miedo, ¿no? Hay que trabajar desde las imágenes, desde el primer momento, ¿no? Que sean ellas las que confirmen o desmientan el discurso que ensayamos, claro. A esa pregunta solo se puede responder poniéndose a trabajar. Es decir, cogiendo un texto de esas especies y ensayando a analizarlo, ¿no? Entre otras cosas porque son fenómenos emergentes y muchas cosas pueden llegar a hacerse con ellos, ¿no? Y por otra parte yo reconoceré que ya soy lo suficientemente viejo como para estar cada vez más distanciado de la actualidad inmediata. Entonces solo cojo algunas pequeñas dosis, como es el caso del Joker, ¿no? No estoy suficientemente al día, pero por lo que me llega cuando me asomo al televisor o a la pantalla del monitor, lo que sí debería decir o lo que sí se me ocurre es que, bueno, que eso que está en el punto de arranque de la película del Joker, que es la basura, cada vez invade más masivamente los textos contemporáneos, ¿no? Quiero decir, buena parte de los textos que fabrican masivamente los medios tienden a ser textos basura. Y no,
en el medio, dicho, por utilizar la referencia de nuevo del Joker, no me he detenido en ello porque en 15 minutos no hay que escoger mucho, ¿no? Pero otro de los grandes temas que suscita con gran interés la película es precisamente el papel que en esa metamorfosis del personaje tiene el espectáculo televisivo, y el espectáculo televisivo precisamente mostrado como un espectáculo radical y esencialmente canalla. El modo en que el personaje es involucrado por el espectáculo forma parte del patrón básico del espectáculo televisivo en las últimas décadas, y es coger a un pobre hombre para destrozarle en pantalla. Hay profesionales de eso, ¿no? Que son los famosos, pero no son los únicos. Y en cualquier caso, ese proceso de degradación se ha convertido en una de las formas más salvajes y primarias de voz en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Quiero decir, es un desastre textual, porque eso sucede en los textos, pero son textos que en vez de apuntar hacia un horizonte de sublimación, de construcción de valores simbólicos, son textos que han entrado en un proceso de degradación hacia la basura, hacia la inmediatez misma de la huella del desgarro, el sufrimiento y el desamparo de los seres humanos, que es lo que cada vez más buscan los cameramans de este tipo de espectáculos. Encuentro una relación digamos, de los fanáticos, de algunos que son o somos un poco fanáticos de la saga de Batman. Pensar si esta película es canónica dentro de la mitología del universo de Batman, porque no sé hasta qué punto este personaje apareció pintado en la película del Joker como una víctima de la sociedad, una victimario de la sociedad, un producto de su contexto sociológico. Digamos, hay gente que no quedó contento con esa visión. La mayoría de la gente le pareció una actuación fenomenal, etcétera, digna del Oscar, pero con el personaje se vuelve muy explicativa en términos sociológicos, y eso pasó con El silencio de los inocentes cuando empezaron a hacer las películas de la saga de Hannibal, y hacen Hannibal Rising, que es el inicio, y ya se ve que, por ejemplo, él era caníbal porque sufrió hambre en la guerra. Cuando el personaje de Hannibal era originalmente malo, la representación de la maldad pura en El silencio de los inocentes o en Dragón Rojo, y pierde como ese halo de misterio y se le da una explicación ya, llamémosla psicológica o sociológica. No sé si esto mismo pasa con el Joker, es volver una película más hacia la conmiseración con un personaje y que ese entorno lo vuelve malo. Y este tema de los nombres de las películas, yo no sé si es cierto, pero que en España se llamó El Risas. No sé si el Joker se llamaba El Risas en España o fue simplemente una broma con los cambios de títulos de esos cambios culturales que se dan entre Latinoamérica, Estados Unidos, España. Bueno, en España se la llamó Joker, no, sin traducción alguna. O sea que será en otro territorio de la comunidad hispana donde se lo traduciría como Risas. En todo caso, probablemente la traducción más apropiada fuera bromista, pero ninguna traducción sería muy apropiada, ¿no? En todo caso, hay una voluntad de explicación no creo que se imponga absolutamente. La voluntad de explicación es normal e inevitable, ¿no? Pero yo creo que el atractivo del Joker y un poco lo que más potentemente nos fuerza a una reflexión emocional intensa es el que
esos elementos de explicación psicológica, sociológica, en nada frenan, eliminan la fascinación que el psicópata, en tanto encarnación pura del mal, constituye. Todo lo contrario. Ni siquiera todo lo contrario. Es decir, yo creo que la película nos permite comprobar algo que de alguna manera deberíamos saber ya, aunque no siempre lo sabemos. Y es que, con independencia de cualquier explicación, la violencia extrema, la violencia letal, el mal total, es fascinante. Y ese poder de fascinación es lo que lo hace más radicalmente peligroso, ¿no? Ese es el hecho. En todo caso, el fenómeno, digamos, antropológico realmente notable, pues es qué sé yo, que hace 100 años igual los ciudadanos de Occidente se reunían en una iglesia para adorar a Dios, y ahora tienden a reunirse en un cine para adorar a Lucifer. Digo, manteniendo, ¿no?, el patrón de equivalencias antropológico. Lo que pasa es que, fíjense, tanto ha perdido prestigio Dios en Occidente como ha cobrado prestigio extraordinario Lucifer vía su reencarnación nietzscheana en forma de superhombre, en forma de Dioniso. El culto a Dioniso es algo que aparece de 1000 maneras en la sociedad contemporánea. Eso sí, yo lo que añadiría sobre eso es que eso participa de una lógica básicamente psicótica, que se manifiesta en todas estas películas, con independencia de que se perciba en ella un intento de explicación sociológica, psicológica. Es que el humus mismo de estos textos nos coloca muy cerca, ¿no?, de la psicosis. Bueno, la psicosis es probablemente el tema mayor del arte contemporáneo. Lo fue de las vanguardias, pero se convirtió en el tema de masas primero en los años 30 y se ha convertido también ahora. Esto es una constatación y el éxito del Joker lo demuestra a la perfección, ¿no? Claro, la psicosis se nos impone con la autenticidad de su desgarro, pero en la misma medida en que pareciera que no creyéramos, que no tuvieran para nosotros ninguna intensidad símbolos que estuvieran del otro lado, del lado del bien, del lado de la sublimación, del lado de la construcción cultural, ¿no? Si bien todas estas narrativas de los universos de superhéroes tienen como muchísimas aristas, porque aparte está toda esta confrontación universo Marvel, universo DC, que también tienen como sus particularidades, ¿no? Marvel es un universo de superhéroes casi todos extraterrestres o con una construcción absolutamente fuera de lo humano, frente a esta franquicia que trabaja sobre humanos. Batman no deja de ser un humano, más allá de todos esos gadgets que tiene. Y hay una cuestión que a mí me parece interesante, y es que, digamos que el arco de transformación dramática en algún punto que venía siendo el personaje de Batman, lo lleva hasta cuestionarse él mismo si es alguien útil o peligroso para la sociedad, ¿no? Casi él llevándose al retiro, a apartarse de la sociedad, sintiéndose que es un riesgo para la sociedad. Y me parece que eso también permitió este viraje a esta narrativa donde el personaje del villano, y tal vez uno de los villanos más cautivadores de toda esta galería que crearon de antagonistas, surge este personaje tan multifacético, ¿no? Con todas estas características que tiene. Entonces, por un lado me parece interesante esa inversión que hicieron entre el superhéroe y el villano y cómo de repente lo retrataron y lo contaron. Y me parece, y esto es algo más complicado tal vez para estos ratitos que queríamos trabajar,
Me parece que también hay cierto corrimiento en la idea de que ya el enemigo, el malo, el villano no es otro, sino es alguien que está entre nosotros. O sea, ya no lo puedo ver como que es una amenaza exterior, sino que es una amenaza interna. Puede ser mi vecino. Y eso me parece que es algo interesante y me parece que va virando a lo largo de los relatos como ese villano más próximo. Es algo que vengo detectando también en otros tipos de series, en otros tipos de películas, que probablemente esté marcado por cierto escenario de lo mundial que también cambia. Y hoy por hoy, dado en el contexto de una pandemia donde es un enemigo que ni veo directamente. Entonces, me parece que ahí hay algo interesante de estos villanos protagonistas que están además absolutamente camuflados en la sociedad. Yo quisiera preguntarle, maestro Requena, ¿cuál es la eficacia, la eficacia y la riqueza de la imagen como texto? Muchas veces usted la deletrea a partir, digamos, de lo concreta que es la imagen dentro del discurso cinematográfico, dentro del relato cinematográfico. Sin embargo, yo encuentro una relación muy estrecha entre la visión del director cuando hace la elección del tema y la dimensión interna del personaje, es decir, del protagonista. Entonces, mi pregunta es, ustedes también utilizan los estudios psicoanalíticos pues, para todo todas estas tesis del deletreo. ¿Cuál relación encuentra usted entre el análisis y la dimensión interna del protagonista, el objetivo interno, o aquello que el protagonista tiene que resolver, que es la subcapa del relato cinematográfico, ¿sí? Que no es la acción propiamente, no, voy a decirlo así, la estrategia emocional? Entonces, ¿qué elementos se encuentran allí, sobre todo para esta película de Joker? No veo mayormente esas diferencias. Quiero decir, el personaje no tiene otra existencia que su manifestación en el texto mismo, en la materialidad misma del texto, ¿no? Claro, evidentemente hay, en tanto que el texto se organiza como relato, hay un encadenamiento de acciones que deben ser seguidas y interpretadas, pero ese encadenamiento existe en tanto que se materializa al pie de la letra. Por tanto, independientemente de que hagamos consideraciones sobre la estructura global del texto, en cada momento nos encontramos con la verdad o la falsedad de eso al pie de la letra. Es más, para mí las explicaciones psicológicas son secundarias porque lo que sostiene una película es la intensidad, la potencia de sus imágenes. Quiero decir, lo que sostiene una película o cualquier obra de arte es que sea verdad. Es decir, que esté cargada de verdad subjetiva. Es decir, que cada uno de los elementos materiales del texto sean la cristalización de una auténtica experiencia del sujeto que lo ha hecho. Llamémosle artista, llamémosle autor, en cualquier caso sin ningún prejuicio de control consciente, ¿no? Autor es el que hace. Bueno, el artista es un autor que trabaja dando forma, materializando sus pesadillas en la puesta en escena, sus sueños, sus pesadillas, su mundo interior. El trabajo, o sea, todo lo que podamos colocar del lado de la verdad de su psicología es algo a lo que accederemos mucho mejor recorriendo el texto al pie de la letra que haciendo hipótesis convencionalmente psicológicas. ¿Por qué? Pues porque, por lo que digo hace un momento, porque si la puesta en escena, si el trabajo de la cámara no tiene esa intensidad que solo la verdad subjetiva confiere, el texto no tiene mayor interés. Y si lo tiene, está todo ahí. Quiero decir, un texto no es básicamente un conjunto de signos, no es básicamente un discurso organizado en un proyecto de significación. Un texto es la cristalización de una experiencia subjetiva.
Y además cualquiera que ha practicado o se ha aproximado a la experiencia artística lo sabe, ¿no? El artista es alguien que necesita dar forma a determinado drama interior y cuando logra dar forma, cuando encuentra la forma apropiada, él lo sabe. Lo sabe aunque muchas veces no entiende por qué esa forma es la forma apropiada, pero sabe que es la que necesitaba. Y eso es algo que de manera muy primaria alcanza al espectador. Esa verdad es la verdad de esa experiencia que ha quedado cristalizada en el texto. De ahí que la materia del texto sea decisiva. Pero en general, y esto es uno de los parámetros que más claramente separan al análisis estético del convencionalmente semiótico. En arte, la materia de la expresión es siempre decisiva. Es en esa materia donde ha quedado la huella. Eso en el cine lo vemos muy bien pues, por la encarnadura misma de los actores, ¿no? Quiero decir, ese componente de presencia que ha dejado su huella en la emulsión cinematográfica. El que luego la emulsión cinematográfica se recodifique en unos y ceros por la vía digital no importa, porque esa tecnología es lo suficientemente capaz de reconstruir del otro lado de la transmisión comunicativa esa constelación básicamente matérica, ¿no? Con la que trabajamos, con la que nos encontramos y en la que percibimos o no verdad. O en otros términos, lo que importa de una película para nada es lo que dice, sino la verdad de lo que dice, la intensidad con la que dice lo que dice, ¿no? Y eso pasa siempre por la materia, no es un problema, no es una cuestión de ideaciones abstractas, es un problema de experiencia real en su radicalidad. Y volviendo a la pregunta inmediatamente anterior, bueno, yo diría que el problema fue, o sea, ¿por qué tiene más éxito que todas las demás sagas de superhéroes la saga de Batman? Por el Joker. Esto está claro. ¿Por qué el Joker? Pues por esa enfermedad radical que padecemos en nuestra sociedad contemporánea. No cree en héroes, pero cree firmemente en el mal. Este es un hecho, esto es una constatación textual. Y es una constatación urgente, porque hasta que no terminemos de darnos cuenta de que eso es así y los efectos que tiene, seguiremos atrapados en el mismo desconcierto. Estamos muy contentos, creo que fue este es nuestro primer conversatorio en este formato que decidimos crear para poder conocernos más y que pues fue precisamente Jesús quien nos dijo, bueno, o sea, ¿cómo nos vamos a conocer? No es solamente yo soy, sino es a través de nuestro trabajo. Entonces me pareció maravilloso. Bueno, en algún tiempo vamos a decirles quién va a ser la siguiente persona que participará en este conversatorio.